Y si el Dios que crees conocer no es como siempre te lo enseñaron, imagina por un momento que todo lo que sabes sobre Dios, su carácter, su personalidad, su voluntad, ha sido solo un pequeño destello de una inmensidad que aún no has comenzado a comprender. Imagina que detrás de cada versículo que has leído, detrás de cada promesa, cada juicio, cada milagro, hay un rostro divino que no ha sido revelado completamente, ni siquiera a los más sabios. Y si te dijera que el Dios de la Biblia no es solamente amor ni solo juicio, sino una presencia tan inabarcable, tan radicalmente santa y viva, que incluso los profetas temblaban ante su voz, ¿seguirías viendo a Dios como un concepto teológico? ¿O empezarías a buscarlo como a alguien real, impredecible, glorioso y profundamente cercano? Hoy no vengo a hablarte de religión. No vengo a repetirte doctrinas que has escuchado desde niño. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Intentar contemplar quién es verdaderamente el Dios de la Biblia sin reducirlo, sin suavizarlo, sin moldearlo a nuestra conveniencia. Porque sí, hay algo que nadie te dice. Muchos creen en Dios, pero muy pocos lo conocen. Lo mencionan, lo citan, lo oran, lo predican, pero lo han domesticado. Lo han reducido a un Dios cómodo, controlable, predecible. Un Dios que siempre dice que sí, que siempre perdona, sin consecuencia, que siempre está disponible, pero nunca interrumpe sus vidas. Es ese el Dios vivo que consumía sacrificios con fuego desde el cielo. ¿El que cubría el monte de Sinaí con truenos y temblores? ¿El que derribaba imperios con una palabra y levantaba al más humilde del polvo? Hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Porque si tú estás viendo este video, no es casualidad. Hay un hambre en tu alma, una sed que no se sacia con palabras bonitas ni con emociones pasajeras. Tú quieres saber quién es Él, quieres sentir su presencia real. Y en este video te lo voy a mostrar como nunca antes. Voy a revelarte algo que puede cambiar tu forma de orar, de leer la Biblia, incluso de vivir. Porque cuando descubres quién es Dios, de verdad, no puedes seguir igual. Te das cuenta de que Él no está aquí para cumplir tus planes, sino para invitarte al suyo. Que no es un recurso espiritual, sino el Rey del universo que deseas ser tu Padre, tu fuego, tu temor y tu refugio. Quizás te preguntas, ¿por qué parece que no escucho a Dios? ¿Por qué oro y no siento nada? ¿Dónde está esa presencia que ardía en los apóstoles y transformaba ciudades? Y la respuesta puede estar en lo más simple y lo más olvidado. No has conocido quién es Él. Solo cuando conoces al verdadero Dios, tu vida comienza a ser transformada de verdad. Y eso es lo que va a pasar aquí hoy, si abres tu corazón. Vamos a descubrir juntos cómo es el carácter de Dios según las Escrituras. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre su voz, su rostro, su trono, su ira, su misericordia, su compasión y su fuego purificador. Pero también te voy a mostrar cómo todo eso te involucra a ti, cómo afecta tu forma de pensar, de hablar, de orar y de vivir. Porque no se trata solo de saber más sobre Dios, se trata de conocerlo, y quien lo conoce jamás vuelve a ser el mismo. Hay secretos sobre Dios que han sido ocultos a los sabios y revelados a los humildes. Hay nombres, hay símbolos, hay escenas en la Biblia que contienen claves espirituales poderosas. Algunos te asustarán, otros te llenarán de esperanza. Todos ellos tienen el poder de sacudir tu alma, y solo quienes se quedan hasta el final los descubrirán. Este no es un video para ver de fondo mientras haces otras cosas. Este es un mensaje que podría ser la respuesta a tu oración. Lo que estás por ver puede transformar tu entendimiento de la fe, puede romper cadenas de religiosidad, puede avivar una llama que estaba a punto de apagarse. Pero para eso necesito tu compromiso espiritual.
Quiero pedirte ahora, antes de comenzar con el estudio, que escribas en los comentarios una frase sencilla, pero profunda. Paz en Cristo. Cuando comentas esto, no solo estás reafirmando tu fe, sino que estás diciendo públicamente, estoy aquí, presente, con el corazón abierto. Y al dar me gusta a este video, estás haciendo algo mucho más grande de lo que parece. Estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Personas que están al borde del colapso emocional, que han perdido la fe, que necesitan una señal. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas, solo por dar me gusta. Y si te suscribes, te unes a una comunidad que no busca entretenimiento, sino alimento. Porque hay muchas personas que no tienen iglesia, pero encuentran en estos videos un espacio de encuentro con Dios. Y tú puedes ser parte activa de eso. Por eso, antes de comenzar, te invito a hacer 3 cosas que pueden cambiar tu día. Comenta Paz en Cristo, dale me gusta y suscríbete. Este es tu pequeño acto de fe hoy. Y recuerda, la penúltima enseñanza del video puede contener una clave espiritual para desbloquear una bendición que estás esperando hace tiempo. Quédate hasta el final. No interrumpas lo que Dios puede estar a punto de revelarte. Ahora sí, prepárate. En los próximos minutos vamos a explorar lo que muy pocos se atreven a enseñar. ¿Quién es realmente el Dios de la Biblia? ¿Y por qué esa revelación puede sacudir tu vida por completo? El pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto. Habían visto milagros, señales, plagas, el mar abriéndose frente a sus ojos. Habían comido pan del cielo y bebido agua de la roca. Pero aún así no conocían al Dios que los había rescatado. Lo seguían, sí, lo reverenciaban de lejos, pero no lo conocían verdaderamente. Entonces llegó el momento más esperado. Dios mismo iba a hablarles, no a través de Moisés, no a través de señales. Dios iba a descender, iba a manifestarse, y lo haría en el monte Sinaí. Pero lo que ocurrió allí no fue una escena tranquila. No hubo música suave ni luces cálidas. Lo que ocurrió en el Sinaí fue tan abrumador, tan desconcertante, que el pueblo entero quedó paralizado por el temor. La Biblia dice que Dios descendió en fuego, y el humo cubrió el monte como una gran niebla espesa. Rayos, truenos, una voz que retumbaba como un cuerno, y toda la montaña temblaba violentamente. El pueblo no pudo resistir estar cerca. Y aunque era el día en que Dios quería revelarse, ellos pidieron que Moisés hablara en su lugar. Ese momento es clave para entender algo. Dios es un Dios que se manifiesta, pero también es un Dios que se esconde. Un Dios que se presenta en la niebla, que habla desde la oscuridad, que se hace inaccesible, no porque quiera alejarnos, sino porque su gloria es tan intensa que nuestros sentidos no pueden contenerla. A veces creemos que si no sentimos a Dios es porque Él no está, pero la Escritura nos muestra lo contrario. Cuando más cubierto está el monte, más cerca está su presencia. Muchos creyentes hoy caminan como el pueblo de Israel, conocen los milagros, han visto su provisión, pero no se atreven a subir al monte. Tienen miedo de lo que podrían descubrir si lo ven cara a cara, porque conocer a Dios no es un ejercicio intelectual, es un choque con lo eterno. En el Sinaí, Dios estaba enseñando algo profundo. Él no es un concepto, es una presencia viva, ardiente, que no puede ser manipulada. Y cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú dices, Señor, háblame, ¿estás dispuesto a que Él responda desde la niebla? ¿Estás preparado para escuchar su voz que sacude tu alma? ¿O prefieres seguir a la distancia, dejando que otros suban al monte por ti? Dios quiere que subas, quiere que dejes atrás la comodidad de una fe superficial y entres en el misterio de su presencia. Pero eso implica estar dispuesto a caminar entre la niebla.
a no entenderlo todo, a temblar delante de Él. ¿Te has preguntado por qué a veces no sientes nada al orar? ¿Por qué parece que tus palabras rebotan en el techo? Puede que estés esperando una voz suave, cuando lo que necesitas es enfrentar la tormenta santa de su presencia. Dios no es una emoción, no es una energía, no es un ídolo que responde siempre igual. Él es fuego devorador, voz que estremece los montes, niebla que oculta y revela al mismo tiempo. Y eso nos confronta. Porque si Dios es así, entonces no lo podemos encerrar en una doctrina. Tenemos que rendirnos, tenemos que dejar que Él sea Dios. ¿Estás dispuesto a subir al monte aunque te tiemblen las rodillas? A decirle, Señor, no quiero solo tus bendiciones. Quiero conocerte aunque me cueste todo lo que soy. Si es así, prepárate, porque el viaje apenas comienza. En los próximos bloques vas a ver cómo Dios se reveló a diferentes personas de formas completamente distintas, pero siempre con un propósito: que supieran quién es Él de verdad. Y eso te incluye a ti, porque el mismo Dios que habló en Sinaí quiere hablarte hoy, pero solo si estás dispuesto a dejar de ser espectador y convertirte en buscador. Antes de continuar con la próxima enseñanza, quiero invitarte a dejar tu huella en este video con algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase: quiero subir al monte, que esa sea tu manera de decirle a Dios que estás listo para conocerlo más allá de lo superficial, que no te basta con escuchar de Él de segunda mano, que tú también anhelas entrar en la niebla y encontrarte con su gloria. Cada vez que alguien comenta esa frase, está haciendo una declaración de fe, y además ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan reencontrarse con el Dios real. Deja esa frase escrita ahora mismo: quiero subir al monte, y continúa con nosotros este camino hacia la revelación divina. Hay momentos en la vida en que el dolor parece hablar más fuerte que Dios, donde no hay truenos, ni montes que tiemblan, ni columnas de fuego. Solo un silencio desgarrador, un vacío existencial, un desierto. Y es ahí, justo en ese tipo de lugares, donde muchas personas creen que Dios ha dejado de mirar. Pero ahí es donde Él se revela como el Dios que ve. La historia de Agar es una de las más conmovedoras y olvidadas de la Biblia. Una mujer egipcia, esclava, usada como vientre por conveniencia, despreciada por su señora, maltratada, expulsada, sola, embarazada, y en el desierto, sin patria, sin hogar, sin voz. Un retrato perfecto de los que hoy se sienten olvidados por el cielo. ¿Y qué hace Dios? Ignora su sufrimiento porque no es parte del pueblo escogido. Se aparta porque no es israelita, ni libre, ni santa. No, Dios la encuentra. La Escritura dice que el ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto. Génesis 16. Y no fue una aparición casual, fue un acto intencional del Dios que ve. Dios no solo la ve, Dios la busca y la llama por su nombre: Agar, sierva de Sarai. No le dice esclava, no le dice la otra, no la ignora como lo hacían los demás. La reconoce, la dignifica, la confronta y le da una promesa: tu hijo será libre, será fuerte, y tú has de volver, pero no como antes. Porque ahora sabes algo que nadie más sabe, que Dios te ha visto. Agar quedó tan impactada que le puso un nombre a Dios. Lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Y hasta el día de hoy, ese es uno de los nombres más hermosos y menos predicados de nuestro Señor. Quizá tú no estás hoy en un monte como Moisés. Quizá estás en un desierto como Agar. No hay truenos, no hay columnas de humo, solo una tristeza profunda, un agotamiento emocional, una sensación de abandono. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Dios también se revela en el silencio.
Dios también se manifiesta donde no hay aplausos, ni escenarios, ni púlpitos. Dios se inclina hacia el que ha sido herido y olvidado por los demás. Él no necesita que tú seas perfecto, solo que estés dispuesto a escucharlo cuando Él te llama por tu nombre. El Dios de la Biblia es tan majestuoso que llena el universo y tan íntimo que puede encontrarte a ti, en medio de tu peor momento, en un lugar donde nadie más iría a buscarte. ¿Has sentido que Dios no te ve? ¿Has pensado que por tu pasado, tus errores o tus heridas, Él ha apartado su rostro de ti? Hoy vengo a decirte con la autoridad de la palabra, Dios te ha visto. Te ha visto llorar cuando nadie te entendía. Te ha visto caminar solo cuando todos se alejaron. Te ha visto esforzarte por seguir creyendo, aun cuando tu fe era del tamaño de un grano de mostaza. Y no solo te ha visto, te ha amado y te está llamando, no para castigarte, no para reprocharte, sino para decirte que Él es el Roi, el Dios que te ve incluso cuando tú ya no puedes verte a ti mismo. Agar pensó que iba a morir en ese desierto, pero Dios le mostró una fuente de agua que no había visto, y eso es lo que Él puede hacer contigo. Mostrarte que, aún en tu peor etapa, todavía hay una fuente esperando por ti, todavía hay vida, todavía hay promesa, todavía hay un futuro, y no es porque tú lo merezcas, es porque Él te vio y te amó primero. Hoy quiero invitarte a que hagas un acto profético en los comentarios. Escribe esta frase con toda tu fe, aunque tu corazón esté cansado. Dios me ha visto. Esa será tu manera de declarar que crees en el Dios que no olvida, en el Dios que desciende al polvo para levantar al que ha sido humillado. Y si tú lo escribes con sinceridad, créeme, no te quedarás sin respuesta. No subestimes el poder de esa declaración, porque cuando otros la lean, también recordarán que no están solos, y estarás sembrando esperanza en corazones heridos como Agar. Escribe ahora mismo, Dios me ha visto, y déjame orar por ti en los comentarios, porque quien se atreve a confesar su desierto está más cerca de encontrar su fuente. Cuando pensamos en el paso del Mar Rojo, casi siempre imaginamos la escena como un gran espectáculo visual. El agua dividiéndose, los israelitas caminando en seco, el ejército egipcio siendo tragado por las olas. Pero lo que muy pocos consideran es que esa escena no fue simplemente una demostración de poder, sino una revelación del carácter de Dios como guerrero que lucha por los suyos. Antes de que las aguas se abrieran, el pueblo estaba aterrado. Habían salido de Egipto con júbilo, pero ahora estaban acorralados. Frente a ellos, un mar imposible de cruzar. Detrás de ellos, el ejército más poderoso de la tierra, y en su interior, miedo, dudas, desesperación. Muchos comenzaron a decir que era mejor haber quedado en Egipto, y ahí, en medio de esa crisis, Moisés les dice una frase que revela algo profundo sobre quién es Dios. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Dios no solo es Salvador, Dios es guerrero. Un Dios que no necesita espadas ni escudos, pero que lucha por sus hijos en batallas invisibles. Y en este capítulo de la historia, lo vemos actuar con una estrategia tan perfecta, tan inesperada, que hasta los ángeles debieron haber contemplado en silencio. Dios no solo abrió el mar, primero se interpuso entre el enemigo y su pueblo. La Biblia dice que la nube de Dios se movió detrás de ellos y se colocó entre los egipcios y los israelitas, trayendo oscuridad para los enemigos y luz para los que confiaban. Este detalle revela una de las verdades más poderosas sobre el Dios de la Biblia. Cuando tú no ves solución, Él ya está moviéndose en lo invisible. Cuando tú solo ves caos, Él ya está posicionando su gloria entre tú y lo que te amenaza. ¿Te has sentido alguna vez como el pueblo de Israel en ese momento? ¿Sin salida, sin fuerzas, sin esperanza? ¿Has tenido enemigos que te perseguían,
no con lanzas, pero sí con deudas, ansiedad, enfermedades, traiciones, pensamientos destructivos? Entonces necesitas recordar algo que quizás habías olvidado. El Dios que abrió el Mar Rojo sigue peleando por su pueblo. Y si estás rodeado, si estás agotado, si ya no sabes qué orar, tal vez no necesitas una nueva estrategia. Tal vez solo necesitas quedarte en silencio y dejar que Él pelee por ti. Muchos creen que deben luchar solos, que deben cargar la batalla con sus propias fuerzas. Pero el Dios de la Biblia no es solo espectador. Él entra en la batalla, Él desciende, Él bloquea al enemigo, Él da la orden, Él abre el camino. Y cuando Él pelea por ti, no hay ejército, no hay diagnóstico, no hay traición que tenga la última palabra. Pero hay algo más que debes saber. Dios no siempre pelea como tú esperas. A veces su estrategia es confundir al enemigo. A veces es hacerlo retroceder. A veces es exponer tu fe al límite para que veas la victoria desde un lugar de rendición total. El pueblo tuvo que avanzar antes de ver el mar abrirse. Tuvo que moverse confiando. Y ese es el tipo de fe que Dios está buscando hoy en ti. Porque puede que no veas aún el camino, pero si Él ha prometido que peleará por ti, entonces puedes caminar. Aunque tiemble tu voz, aunque suden tus manos, aunque todo grite que no se puede, Dios pelea por los que creen, no por los que calculan. Hoy, quiero invitarte a hacer algo que tiene poder. Escribe esta frase en los comentarios, con convicción y entrega. Dios pelea mis batallas. No lo escribas por rutina, escríbelo como un acto espiritual. Porque cada vez que proclamas esa verdad, estás recordándole a tu alma que no estás solo. Y estás declarando al mundo invisible que el Rey de Reyes ha tomado tu causa en sus manos. Cuando tú comentas esa frase, estás haciendo más que participar. Estás marcando tu territorio. Estás dejando constancia de que tú crees en un Dios que actúa, incluso cuando no lo ves. Hazlo ahora, no esperes más. Escribe, Dios pelea mis batallas, y deja que esa verdad penetre en tu espíritu mientras seguimos descubriendo quién es realmente el Dios de la Biblia. Una de las escenas más conmovedoras y desconcertantes del Nuevo Testamento ocurre en Betania, frente a una tumba rodeados de luto. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que caminaba con total autoridad sobre la vida y la muerte, llega tarde a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Lázaro ya ha muerto, han pasado 4 días, el cuerpo ya huele, las esperanzas se han apagado. Y cuando Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, no lo hace en rebeldía. Lo hace con una fe herida, como muchos de nosotros hemos orado tantas veces. Señor, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Jesús, entonces, se conmueve. La Biblia usa una expresión poderosa. Jesús lloró. Juan 11:35. El versículo más corto, tal vez el más profundo, porque allí vemos una parte de Dios que muchos han olvidado, el Dios que llora con nosotros. El Dios que no es indiferente al dolor. El Dios que no solo actúa, sino que siente. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sabía que el milagro estaba a minutos de ocurrir. Y aún así, lloró. Lloró porque vio el sufrimiento de Marta. Lloró porque sintió la angustia de María. Lloró porque contempló el dolor humano, el peso de la muerte, la herida abierta de la humanidad caída. Y eso revela algo que muy pocos comprenden de Dios. Dios no solo te libera, también te acompaña mientras sufres. Dios no es solo el que da la victoria, es el que camina contigo en el valle de sombra. Muchos predican a un Dios poderoso, invencible, glorioso. Y es verdad, pero el Dios de la Biblia también es un Dios que se deja tocar por nuestro sufrimiento. Un Dios que llora antes de obrar. Un Dios que no necesita llorar, pero llora porque nos ama. Si tú alguna vez has sentido que tu dolor no le importa a nadie, si has sentido que ni tus lágrimas son escuchadas por el cielo,
Hoy quiero que escuches esta verdad como un susurro divino. Dios ha llorado contigo. Tal vez en esa noche donde no podías dormir. Tal vez en ese hospital donde recibiste una mala noticia. Tal vez cuando perdiste a alguien que amabas. Tal vez cuando te sentiste traicionado, abandonado, invisible. Tus lágrimas no fueron ignoradas, fueron recogidas, fueron acompañadas. Porque el Dios de la Biblia no es frío, no es lejano, no es indiferente. Él es compasión viva y lo fue desde siempre. En el Antiguo Testamento, Dios lloró por Israel a través de los profetas. Dijo que era como un esposo herido por su esposa infiel. Dijo que su corazón se conmovía por su pueblo. Y cuando vino en carne, en Jesús, se detuvo frente a una tumba y lloró. No solo para demostrar humanidad, sino para enseñarnos que no estamos solos en nuestro quebranto. Y después de llorar, Jesús clamó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera», y el muerto salió. Aquí hay una enseñanza que puede cambiar tu vida si la entiendes. Dios llora contigo, pero no se queda en el lamento. Después de llorar, viene su poder. Después del silencio, viene su voz. Después del duelo, viene la resurrección. Él conoce tu herida. Él ha sentido tu soledad. Y si hoy estás frente a una tumba de sueños, de relaciones, de fe, quiero que sepas que Dios no solo la observa, la enfrenta, la transforma. Jesús no llegó tarde, llegó justo a tiempo para mostrarte que aun cuando todo parece perdido, Él sigue siendo el Señor de la vida. Y si Él llora contigo, es porque pronto te llamará a salir del lugar donde otros pensaron que ibas a morir. Hoy quiero que hagas algo que puede ser un punto de inflexión en tu jornada espiritual. Escribe en los comentarios esta frase, no como un ritual, sino como una declaración con todo tu corazón. Dios lloró conmigo, pero no me dejó allí, porque esa es la esencia de la fe, saber que tu dolor no fue ignorado y que Dios ya está obrando en lo invisible para sacarte de esa tumba emocional, espiritual o personal. Escríbelo ahora. No lo pospongas, no lo tomes a la ligera. Cuando tú escribes con fe, estás abriendo una puerta a la restauración. Dios lloró conmigo, pero no me dejó allí. Que esa sea tu bandera, que esa sea tu oración, que esa sea tu promesa, y que el mundo espiritual lo escuche. Había silencio en Israel, no porque no hubiera religión, no porque no existieran sacerdotes o sacrificios. El silencio era más profundo. La voz de Dios escaseaba. Las visiones eran raras. El pueblo se había acostumbrado a los rituales, pero había perdido la intimidad. Y en medio de ese panorama desolador, Dios no llamó al sumo sacerdote Elí. No llamó a los líderes experimentados ni a los ancianos del templo. Llamó a un niño. Samuel era apenas un muchacho. Vivía en el templo, dormía junto al arca de Dios. Pero aún no conocía al Señor, porque la palabra de Dios no le había sido revelada. Sin embargo, una noche, cuando todo estaba en calma, una voz lo despertó. Una voz que no era humana. Una voz que pronunció su nombre. ¡Samuel! El niño pensó que era Elí quien lo llamaba. Corrió hacia él, pero el sacerdote dijo: «Yo no te he llamado». Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí comprendió. Dios estaba llamando al niño por su nombre. Aquí se revela una verdad que muchos ignoran. Dios es un Dios que llama por nombre. No lanza gritos genéricos. No habla en multitudes sin rostro. Él llama de forma personal, íntima, directa. Y lo más impactante es esto: Dios puede estar llamándote incluso cuando tú no sabes que es Él. Samuel no reconocía la voz, pero eso no impidió que Dios lo siguiera llamando. Y eso puede estar ocurriendo contigo. Tal vez has sentido algo que no puedes explicar. Un pensamiento que no se va. Una inquietud que te persigue. Una palabra que se repite en tu corazón.
¿Y si fuera Dios, pronunciando tu nombre en la noche? La Biblia está llena de personas que fueron llamadas por Dios por su nombre. Moisés, desde la zarza ardiente. Saulo, camino a Damasco. María, en el jardín frente al sepulcro vacío. Y en todos los casos, el llamado fue claro, personal, transformador. Eso nos dice algo importante. Dios no te llama por tus títulos, tus errores o tus apariencias. Te llama por tu nombre, porque Él te conoce de verdad. Sabe cómo piensas, cómo luchas, cómo dudas. Y aún así, te llama. Dios no espera que seas perfecto para hablarte. Te llama incluso cuando aún no sabes distinguir su voz. Y como con Samuel, muchas veces nos confundimos. Pensamos que es una emoción, que es una coincidencia, que es alguien más. Pero si prestas atención, si detienes el ruido, si inclinas tu oído, vas a escuchar esa voz repitiendo tu nombre en lo profundo del alma. Y lo más poderoso es lo que viene después. Cuando Samuel finalmente responde, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase lo cambió todo. Porque en ese momento, Samuel dejó de ser un niño en el templo y se convirtió en profeta para su generación. Tal vez tú llevas años dentro del templo. Vas a la iglesia, sirves, oras, participas, pero aún no has aprendido a reconocer la voz de Dios. Y eso no es tu culpa, es que a veces estamos rodeados de tanto ruido espiritual que olvidamos que Dios no siempre grita. A veces susurra, a veces llama de noche y espera que respondas. Hoy quiero decirte algo que puede marcar tu camino. El Dios de la Biblia sigue llamando personas por su nombre. Y si estás viendo este video, es porque tal vez ahora mismo está llamándote a ti, no para darte una religión más, no para imponerte cargas, sino para revelarte quién eres realmente cuando escuchas su voz y respondes con todo tu corazón. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a que hagas una confesión pública de fe en los comentarios. Escribe esta frase: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Hazlo como Samuel. No importa tu edad, no importa tu experiencia. Si Dios te está llamando, responde. No mañana, no después, ahora. Y al escribirlo, estás diciendo: estoy aquí, tengo oídos, tengo alma, tengo hambre y estoy dispuesto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escríbelo en los comentarios con reverencia y entrega. Y prepárate, porque cuando alguien responde así, Dios comienza a revelar cosas que antes estaban ocultas. Vivimos en una época donde todo cambia. Cambia la cultura, cambian las personas, cambian las promesas. Hoy te aman, mañana te olvidan. Hoy te aplauden, mañana te cancelan. Hoy te buscan, mañana te ignoran. Y entre tanto vaivén, surge una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio. ¿Sigue Dios siendo el mismo cuando yo he fallado? ¿Me sigue amando cuando no he cumplido? ¿Sigue cerca cuando me alejé? La Biblia responde a esa pregunta con una declaración poderosa. Yo soy el Señor y no cambio. Malaquías 3:6. Y esta verdad no es solo teológica, es profundamente emocional, porque significa que cuando todo en tu vida se mueve, hay algo que permanece firme. Dios sigue siendo el mismo. No cambia según tu estado de ánimo, no cambia cuando caes, no cambia cuando dudas, no cambia cuando otros te abandonan. Él permanece fiel, y esa fidelidad no es fría ni automática, es una fidelidad ardiente, apasionada, comprometida. Dios es fiel no porque tú seas digno, sino porque Él no puede negarse a sí mismo. Tal vez tú has roto promesas, tal vez has dejado de orar, tal vez te alejaste, dejaste de creer, dejaste de confiar. Y dentro de ti hay una voz que te acusa. Dios ya no está contigo. Pero hoy quiero revelarte algo que puede silenciar esa mentira para siempre. Dios no es como los hombres. Él no cambia de opinión sobre ti. Cuando Él te eligió, lo hizo sabiendo todo de ti. Cuando te llamó,
Ya conocía tus caídas, y aún así dijo, esa alma es mía. Y su fidelidad no se basa en tus logros espirituales, se basa en su pacto, en su palabra, en su carácter. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que aunque tú te rompas, Él sigue siendo tu sanador. Aunque tú te ensucies, Él sigue siendo tu redentor. Aunque tú te escondas, Él sigue siendo tu pastor. ¿Sabes por qué puedes volver a Dios hoy mismo? No porque seas fuerte, sino porque Él sigue allí, con los brazos abiertos, igual que siempre. Los profetas lo declararon una y otra vez. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, rico en perdón. Y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. El pueblo de Israel falló muchas veces, idolatría, rebelión, quejas, ingratitud. Pero cuando clamaban desde lo profundo, Dios respondía, no porque ellos merecieran, sino porque Dios se había comprometido con ellos eternamente. Y eso mismo se aplica a ti hoy. Tú no eres un caso perdido, tu historia no terminó, tu llamado no fue cancelado. Porque Dios no ha cambiado. Quizá lo que necesitas no es más información, lo que necesitas es recordar que hay un Dios que no se muda, que no se rinde contigo, que no se decepciona como los hombres, que te conoce completamente y aún así te llama hijo, hija, suyo. Por eso hoy quiero que hagas un acto de fe, una confesión pública que rompe con la culpa y la duda. Escribe en los comentarios esta frase, Dios no ha cambiado y aún me espera. Escríbela como declaración de que, aunque tú hayas fallado, reconoces que su fidelidad es más grande. Hazlo aunque sientas que no lo mereces. Hazlo aunque estés seco por dentro, porque esa frase tiene el poder de levantar tu espíritu y recordarte que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Escribe ahora mismo, Dios no ha cambiado y aún me espera, y deja que esa verdad sane tu alma y renueve tu esperanza. Dios te está esperando, no con reproches, sino con el mismo amor con el que te miró la primera vez. Si tú fueras Dios, si tu voz creara galaxias, si tus manos sostuvieran el universo, si los ángeles te adoraran día y noche sin cesar, ¿descenderías? ¿Abandonarías la gloria para vestirte de barro? ¿Te dejarías envolver en pañales? ¿Permitirías que los que formaste con tus dedos te escupieran el rostro? La grandeza de Dios no se mide solo por su poder, se revela aún más profundamente en su capacidad de humillarse por amor. Y no hay evento más escandalosamente poderoso que esto. El Dios eterno descendió y se hizo hombre. Juan lo escribió con una frase que cambió la historia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero esas palabras no son poéticas, son radicales. Significan que el Creador del tiempo entró en el tiempo, que el infinito se limitó voluntariamente, que el Santo, el Altísimo, el Intocable, se volvió accesible. ¿Quién es este Dios que en lugar de gritar desde el cielo, llora en un pesebre? ¿Quién es este Dios que en lugar de levantar un ejército, camina entre pecadores? ¿Quién es este Dios que en lugar de tomar un trono, se arrodilla para lavar pies? Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que no se revela solo desde la cima de una montaña, sino que desciende a la mesa del pobre, a la casa del quebrado, al corazón del que ya no espera nada. Mientras otras religiones hablan de hombres intentando alcanzar a Dios, el cristianismo cuenta la historia de un Dios que vino a alcanzar al hombre, que dejó su lugar para ocupar el nuestro, que dejó la perfección para habitar entre imperfecciones, que no vino con apariencias ni estatus, sino como siervo, y eso no fue debilidad, fue el máximo acto de fuerza, de libertad, de compasión, porque nadie lo obligó a descender. Fue una decisión, una expresión perfecta de su naturaleza, un acto de amor que no podemos medir, pero sí recibir,
Y si entiendes eso, si logras mirar a Jesús y comprender que no es un profeta más, no es un ejemplo moral ni una figura histórica, sino Dios en forma humana, entonces todo en tu vida cambia. Porque ya no buscas a un Dios lejano, inalcanzable, impersonal, sino a un Dios que sabe lo que es tener hambre, llorar, ser traicionado, sudar sangre, cargar una cruz. Dios no solo te entiende desde el cielo, te entiende porque ha estado en la tierra. Y eso le da a tu sufrimiento un nuevo sentido, eso le da a tu oración una nueva esperanza, eso le da a tu alma una nueva certeza. No estás solo. Dios descendió, Dios caminó, Dios se acercó, y si lo hizo una vez, lo seguirá haciendo cada vez que alguien lo busque con corazón sincero. Hoy quiero invitarte a que celebres este misterio, a que lo abraces, no como teoría, sino como verdad viva. Dios descendió por ti, por mí. Y eso significa que no hay abismo, ni culpa, ni ruina, ni historia tan rota que Él no pueda alcanzar. Por eso, antes de continuar, quiero que tomes un momento para hacer una confesión de gratitud. Escribe esta frase en los comentarios: Dios descendió por mí. No es solo una frase, es un acto espiritual, es un reconocimiento de que tú no podrías haber subido, pero Él bajó. Y al escribirlo, estás diciendo: no merecía tanto amor, pero lo recibo con el corazón abierto. Hazlo ahora. Deja esa frase como testimonio. Dios descendió por mí, y que el mundo espiritual y el algoritmo de esta plataforma lo escuchen. Porque cada vez que alguien confiesa la verdad del Evangelio, algo se activa, algo se mueve, y una semilla es plantada en otros corazones que también necesitan saber que no están solos, que Dios desciende, que Dios busca, que Dios salva. Hay momentos en que oramos por liberación y no llega. Pedimos que Dios detenga el dolor y no lo detiene. Esperamos que intervenga, que evite la caída, que nos aparte del sufrimiento. Y cuando no lo hace, muchos creen que ha fallado. Pero lo que no ven es esto: a veces Dios no evita el horno, a veces entra contigo en él. Esta es la historia de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Rechazaron arrodillarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Eligieron honrar a Dios, aunque sabían que eso los llevaría al fuego. Y mientras eran amenazados con el horno ardiente, ellos respondieron con una fe que desafía toda lógica. Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses. Aquí hay una clave para entender al verdadero Dios. No es solo el Dios que te saca del fuego, es también el Dios que entra contigo en él. El rey ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más. Los soldados que los arrojaron murieron por el calor. Y cuando todo parecía perdido, Nabucodonosor se levantó con asombro y dijo: ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Yo veo 4, y el cuarto tiene la apariencia de hijo de los dioses. Dios no los evitó el horno, pero sí los acompañó en él, y nada se quemó, excepto las ataduras. Esa es una verdad que puede cambiar tu vida si la comprendes. Lo que tú crees que va a destruirte puede ser el lugar donde Dios se te revele con más poder. Muchos piensan que si están sufriendo es porque Dios los ha abandonado, pero la Escritura nos muestra lo contrario. A veces, el fuego no es señal de ausencia, es lugar de manifestación. Dios no prometió evitarte todo dolor, prometió estar contigo en medio de él. Isaías lo dice así: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esa promesa no es poética, es una realidad espiritual. Dios está más cerca de lo que crees, incluso si no lo ves. Y si estás pasando por un horno ahora mismo, en tu casa, en tu mente, en tu salud, en tu fe, quiero que recuerdes esto: no estás solo.
Hay uno más contigo, uno que no se fue, uno que no huyó, uno que eligió estar en el fuego para que tú no mueras allí. Dios no siempre cambia las circunstancias, a veces te cambia a ti dentro de ellas, y cuando salgas del horno, lo harás distinto, más libre, más fuerte, más puro, porque el fuego no es para destruirte, es para quemar lo que te ata. Los 3 jóvenes salieron del horno sin una sola quemadura, y el rey, que antes los quería matar, ahora glorificó al Dios que camina en el fuego con sus hijos. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración pública de fe. Aunque estés atravesando momentos difíciles, escribe en los comentarios esta frase: Dios está conmigo en el fuego, no como consuelo barato, sino como verdad poderosa, como acto de resistencia espiritual, como testimonio vivo de que tu fe no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Dios está conmigo en el fuego. Escríbelo, decláralo, proclámalo. Y mientras lo haces, algo sucederá. Tu mente se alinea con la verdad, tu espíritu se fortalece, y otros que están atravesando fuegos propios leerán tus palabras y encontrarán esperanza. Hazlo ahora, porque si hay algo que el fuego no puede apagar, es la presencia de un Dios que no huye, un Dios que permanece, un Dios que se deja ver solo por aquellos que se atreven a creer en medio de la llama. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que muy pocos podrán leer en este momento. Eres de los que no se conforman con palabras vacías. Eres de los que buscan la verdad hasta el final. Eres de los que todavía creen que Dios puede hablar a través de un mensaje como este. Muy pocos llegan al final de un video así. Muchos se detienen a la mitad. Otros lo ven de fondo, sin prestar atención. Pero tú has permanecido, y eso significa algo. Significa que hay un fuego en ti que aún no se ha apagado. Significa que Dios aún está trabajando en tu corazón. Y eso, querido oyente, es motivo para agradecer. Hoy hemos recorrido juntos una revelación poderosa. Hemos visto que el Dios de la Biblia no es un concepto religioso ni una figura distante. Es fuego en el monte, agua en el desierto, voz en la noche, llanto frente a la tumba, presencia en el horno, gloria que desciende, amor que no cambia. Hoy hemos desmontado las imágenes distorsionadas que a veces cargamos sobre Dios. Y hemos recordado lo que realmente importa. Él es real, cercano, eterno, justo, compasivo y absolutamente digno de ser conocido. Y si este video ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te habló directamente, no ignores esa voz, no la dejes pasar. Dios ha iniciado algo en ti y solo tú puedes decidir si ese fuego crecerá o se apagará lentamente. Por eso quiero pedirte algo más, algo pequeño pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase como señal de que tú has llegado hasta el final y que este mensaje ha marcado tu vida. Conocer a Dios cambió mi forma de verlo todo. Hazlo como un acto de compromiso, como una declaración de que no eres más un espectador, sino un buscador genuino. Cuando escribes esa frase, estás sellando en el mundo espiritual lo que tu alma acaba de experimentar. Y si este video te ha bendecido, no lo guardes solo para ti. Piensa en las personas que conoces, esa amiga que ya no ora, ese familiar que dice que Dios lo ha olvidado, ese hermano de iglesia que necesita volver a creer. Comparte este video, envíalo como un regalo espiritual, porque quizás para ellos esta sea la chispa que necesitan para reencontrarse con el Dios verdadero. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero hablarte directamente. Suscribirse no es solo un gesto digital, es una forma de decir, quiero seguir recibiendo palabras que edifiquen mi fe. Es como plantar tu tienda cerca del monte donde el fuego no se apaga. Es decirle a Dios, estoy dispuesto a seguir escuchando.
Si no te suscribes, corres el riesgo de perderte el próximo mensaje que podría responder a la oración que llevas semanas haciendo. Pero si lo haces, estarás construyendo un espacio donde tu alma podrá alimentarse semana tras semana. Y no solo eso. Dale me gusta a este video si crees que la voz de Dios sigue hablándonos. Cada like empuja este mensaje a nuevas almas. Cada comentario siembra esperanza. Cada vez que compartes, estás predicando sin palabras. Este canal no es solo un canal. Es una mesa abierta, una puerta encendida, un altar digital donde Dios sigue reuniendo a los suyos. Y ahora, al terminar, te invito a no cerrar el video de inmediato. Quédate un momento en silencio, escucha la música, respira, y mientras el sonido te envuelve, dale gracias a Dios por hablarte hoy, por revelarte un poco más de quién es Él. Dile en tu corazón: gracias, Señor, por seguir siendo el mismo. Gracias por quedarte conmigo en el fuego. Gracias por llamarme por mi nombre. Gracias por descender. Déjate abrazar por su presencia, porque no necesitas muchas palabras para adorar. Solo necesitas un corazón sincero. Gracias por permanecer. Gracias por confiar. Gracias por creer. Y recuerda, este contenido ha sido escrito especialmente para ti con profundo respeto y reverencia, como una autoría propia inspirada en la palabra de Dios.